cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Padre Santo, Padre de Gloria, toda la honra, la gloria y la alabanza a tu nombre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos toda la gloria, Padre Santo y Padre bendito. Gracias por tu amor, Señor, gracias por tu presencia de administración sobre nuestras vidas. Pon tu mano, Señor, sobre todos aquellos que están poniendo tu oído en este tiempo a tu palabra. Padre Santo, que pusiste en tus siervos los profetas y en todos aquellos que han sido parte de la escritura que tú has derramado por medio de tu Espíritu. Señor, esta carta que tú has dejado a la humanidad, para que todos aquellos que la tengan en cuenta, Señor, puedan estar atentos y apercibidos a cada una de las cosas que suceden en este tiempo, y no sean encontrados faltos, Señor, en este conocimiento, para que puedan estar atentos para toda obra y estratagema del enemigo que quiera venir sobre sus vidas, Señor. Te necesitamos, Padre Santo. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu unción, necesitamos de tu ministración, de tu sanidad, de tu restauración, de tu fortalecimiento. Porque ¿qué somos, Señor? No somos nada sin ti. Oh, Padre de Gloria, no estamos aquí por casualidad, estamos aquí por diseño, por propósito, glorioso y santo. Padre de Gloria y bendito, gracias, Señor. Gracias porque tú derramas de tu unción a todos aquellos que buscamos y clamamos de tu presencia. Tú estás ahí. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. No somos nada sin tu presencia, Señor. Por eso vuelvo a decir y te damos gloria, honra y alabanza. Por esto que tú dijiste, Señor, a tu Hijo, que enviaste al Espíritu Santo, Señor, por medio de Él. Y Él dijo, es necesario que yo me vaya, pero les enviaré uno, al Espíritu Santo. Él les enseñará e interactuará con nosotros y nos fortalecerá. Y nos enseñará todas las cosas. Toda cosa que oído no ha oído ni ojo ha visto. Son las que el Espíritu Santo revela a todos aquellos que le buscan y le clavan. En espíritu y en verdad. Gracias, glorioso y soberano. En el nombre de Yeshua HaMashiach, toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Padre Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Bienvenidos a la quinta temporada de La Voz en el Desierto, aquí en FM Nova 101.5 y para todo el mundo en la web, en la www.radionovadolores.com.ar. Recuerden que si se quieren comunicar lo pueden hacer por WhatsApp al 22 45 51 76 77, sino también estamos en Instagram FM Nova Dolores y en la fanpage Radio Nova 101.5. También estamos siendo retransmitidos por FM Romántica 90.9 allí en Las Piedras, partido de Maldonado, República Oriental del Uruguay, y saludamos allí a su director Luis Osta,
que siempre está prendido con toda la programación de la Nova, y también así con nuestro programa. Saludos y bendiciones a Luis. Acá estamos bajo la dirección técnica del doctor Morán y con la co-conducción de Avita Lobos, que está haciendo el trabajo de intercesión allá en casa. Así lo ha dispuesto el Señor y así nos funciona y así lo hacemos. Así que cuando las cosas, a veces uno piensa hacer algo y después el Señor te va cambiando las cosas y que sea como Él quiere, que es de la mejor manera, ¿no? Y el Señor sabe por qué lo hace y así lo hacemos. Importante, ¿no? Hoy venía con un tema, mejor dicho, no tenía tema, porque a veces el Señor hasta último momento nos está exhortando en diferentes puntos de lo que estamos viendo en nuestro entorno. Tenemos que estar atentos a la profecía y a todo lo que el Señor nos muestra, ¿no? Y sabemos que la palabra nos ha advertido ya desde hace tiempo eventos, y un evento que es como determinante en los últimos tiempos, y es algo que se está dando ahora, que la famosa frase que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, y está hablando de un pacto, y está hablando de un pacto que nos tenemos que remitir a Daniel 9:27, y allí es donde vamos a empezar a desglosar un poco la palabra con la guía del Señor, y vamos a ver de qué nos está hablando. Dice Daniel 9:27, podemos empezar desde el 20, pero vamos a... Dice en el título de la Reina Valera, dice profecía de las 70 semanas, ¿no? Y dice acá, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Está diciendo Daniel, que estaba orando y confesando su pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Elohim, por el monte santo de mi Dios. Es tremendo como ya desde entrada nos empieza a hacer desglosar el Señor, que sea como Él quiera. Entonces acá está diciendo que el ruego que estaba teniendo Daniel, dice, aún rogaba y gemía y confesaba su pecado. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Elohim por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, fíjense que esto, vino Gabriel y le hizo entender a Daniel todas estas cosas que le va a hablar, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo a Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Importante que le dice, entiende la orden y entiende la visión, porque esto es una revelación. Antes él no lo entendía ni lo había visto. Esta es la diferencia que tiene la visión profética de muchos que dicen, el Señor me mostró tal cosa, pero no fue una revelación con un entendimiento completo. Cuando viene de parte del Señor, no te cabe la menor duda que esto es así. Es una revelación completa. ¿Y qué te puede venir sino la apertura del entendimiento de lo que está escrito? Porque la visión ya le fue dada a Daniel. Y Daniel lo plasmó para que sea testimonio para nosotros hoy. Ahora lo que está haciendo el Espíritu es abrirnos el entendimiento de lo que está escrito. Eso es lo importante.
Y lo que tenemos que entender. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la inequidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, para sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabed pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro. En tiempos angustiosos, ¿no? En tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario a su fin. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Muy bien. ¿Qué tenemos que entender con esto? De Daniel 9, desde el 20 hasta el 26, que esto ya está cumplido. Pues ahora estamos viendo los rumores de un pacto de paz y seguridad que han sellado el yerno de Trump, Israel y todas las naciones que alrededor de Israel han sellado un pacto por paz y seguridad. ¿Es este el pacto que habla Daniel? ¿Qué dice la palabra? Por sus frutos lo conocerás. Estamos en ese tiempo, tenemos que seguir viendo con los ojos espirituales a ver si este pacto se desarrolla de esta manera. Tiene todos los números, como con el hecho del tema de la pandemia, que parecía que lo que estaban imponiendo, porque fue impuesto en todo el mundo, el hecho de la jaragma, que la traducción es marca, es pinchazo, o ponerte o no ponerte, el pinchazo tenía todos los colores de que eso fuera la marca de la bestia. No, era un ensayo. Pues ahora se viene la marcación, la identidad digital y todo esto. Cuando esta tecnología se implemente en el cuerpo, eso va a ser la marca. Pero tuvo todos los colores de que fuera la marca de la bestia. Pero fue un ensayo. No solamente fue un ensayo, sino fue un montón de cosas más. Una reducción de la población por medio de los ingredientes que tenía adentro, ¿no? Algunos con patentes de hacía 80 años atrás. Tenías que firmar un documento en el cual los laboratorios que habían desarrollado la vacuna no se hacían cargo, porque obviamente sabían la procedencia. Algunos quizás puedan decir que como no sabían la procedencia, entonces bueno. Pero el aviso siempre estuvo. Pues ahora tenemos una gran secuela en el cuerpo de las... O sea, los que se pusieron, lo que no se tenían que poner, están teniendo grandes secuelas. Entonces eso parecía que era la marca, es lo más parecido. Pero resulta que era un ensayo. Ahora estamos viendo este pacto de paz y seguridad que se está dando. Ahora tenemos que ver si este es el pacto. Y tiene todos los colores de que sí sea. Entonces esto está determinando este tiempo de Daniel, cuando leemos ahora en Daniel 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto es lo que se está dando ahora. Seguiremos viendo los frutos de esto. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para que se cese el sacrificio y la ofrenda, tiene que estar
en pie el templo. Ahora, según informaciones, se están haciendo sacrificios ya con la vaca alazana roja, que es la que por la ley de Moisés purifica, ¿no?, todos los utensilios y todo. Ya están las vacas preparadas y no se sabe si ya están haciendo sacrificios en lugares que no se sabe o en altares improvisados, pero no es en la ubicación justa y plena de donde está el templo. En Jerusalén, que está la mezquita de las rocas, ¿no?, ahí en ese lugar. Entonces, se tienen que dar un montón de cosas para que esto sea el pacto de paz y seguridad real. Estamos viendo que sí ha habido un pacto entre las naciones que rodean a Israel, con Israel. Y estamos viendo un personaje que es el yerno de Trump, que lo muestran como el anticristo. Han dicho muchos que el anticristo es este, que el anticristo es aquel, Entonces, ¿qué tenemos que ver? Los frutos. Dice que el árbol bueno no da fruto malo, y el árbol malo no da fruto bueno. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Pero ¿qué pasa? Tenemos que estar atentos a lo que nos rodea. Porque dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y ya estamos viendo que todo lo anterior ya se cumplió. Todo lo anterior, porque ya vino la destrucción de Jerusalén, ya estuvo el siervo que edificó Jerusalén, ¿no? Cuando acá le está diciendo 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Sobre tu pueblo. Y sobre tu santa ciudad. Para terminar, o sea, acá le está haciendo un resumen de todo. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, ¿no?, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ese es el resumen que le hace. En esas 70 semanas se tiene que suceder todo eso. Después le está diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, ¿no? Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza. O sea, ¿qué pasó? El siervo salió, porque dice que tenían una espada en una mano y con la otra construían. Salieron de Babilonia y fueron a reconstruir a Jerusalén. Entonces, eso ya se cumplió. Ahora, ¿qué está haciendo? Dice, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 72 semanas volverá a edificar la plaza y el muro, ¿no? En tiempos angustiosos, como sucedió, pues tenían la espada en una mano y con la otra construían. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Ya se quitó la vida al Mesías? Claro que sí. Mas no por sí, ¿no? Y el pueblo de un príncipe, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Y ya vino la destrucción de Jerusalén, ¿no? Y el santuario. Y su fin será con inundación, después de la destrucción, por medio de los turcos, a Israel. Después vino una gran inundación sobre todo eso. Y se inundó Israel. Ahora, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora todo eso se cumplió en las 70 semanas. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de esa semana, que esto todavía no ha acontecido, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Estamos diciendo que para que haya un sacrificio, que haya una ofrenda, que haya un sistema
para ejecutar esto tiene que estar el templo en pie. Pues este pacto que se está dando ahora es la antesala de esto. Y acá nos ubica en el tiempo en el cual estamos ahora. Estamos en el punto previo a la construcción del templo. Pues solamente falta la orden, porque están todas las cosas. Ya están todos los utensilios, ya los levitas están entrenados, saben las alabanzas, saben qué sacrificio tienen que hacer, tienen todo el conocimiento y está todo listo. En menos de, creo que están hablando de menos que dos o 3 meses, pueden tener el templo en pie, incluso. Con las construcciones que hoy día y la tecnología que hoy día hay, lo pueden reconstruir en meses. No les va a llevar 40 años como les llevó la otra vez. Entonces las cosas hoy en día están para darse así de rápido. Pero ¿qué pasa? Se tenía que dar este puntapié. Alguien supuestamente con buenas intenciones iba a hacer un pacto de paz. Entonces estamos viendo que ahora se levantó un personaje, porque esto ya queda en la historia, se levantó un personaje que ahora está haciendo el esfuerzo para traer la paz al mundo. Porque todo esto es diseño. Porque ellos inventan la guerra y ellos generan sus propios héroes. Pero está todo armado. Acá lamentablemente es lo que pagan el precio, son los intermediarios. En este caso las milicias de los diferentes ejércitos del mundo, que van a la guerra y que mueren por causas armadas. Así como hemos visto la guerra del Golfo y todas esas cosas que eran cuando se estaban matando en el medio del desierto, un jeque árabe junto con Bush estaban haciendo planes de expansión de petróleo. Y era todo un armado. Pero quienes pagaron el precio, los que tenían que estar haciendo físicamente el trabajo. En ese sentido, en las guerras y en las políticas del pueblo, ¿no? Divide y triunfarás, como siempre hablamos. Los partidos políticos. El partido está dividido. Por eso dice divide y triunfarás. Lo decía este nefasto personaje histórico de Hitler. Entonces él sabía que si dividía triunfaba. Bueno, ahora hay servicios de inteligencia de las potencias que van y dividen a países inferiores del tercer mundo, los dividen políticamente, los hacen entrar en guerras civiles si es posible, como pasa en África. Acá, gracias al Señor, todavía no pasa eso, pero lo han intentado más de una vez. Y hemos tenido también ciertos eventos en la historia de nuestro país que hace que el pueblo esté siempre dividido. No que yo soy de la izquierda, que yo soy de la derecha, que yo soy de acá y que yo soy de allá, y que intereses de los mismos partidos. Pero acá el que está partido es el corazón del pueblo, porque eso es lo que intentan hacer. Lo que intentan no, lo que han hecho durante décadas. Y han echado por tierra y destruido la esperanza de generaciones, el desarrollo de los pueblos de Latinoamérica y de África y de otras partes también de Indonesia, un montón de lugares que se han infiltrado en las políticas. Incluso preparan a narradores políticos por medio de uno de los institutos que se dedica a eso, que es el Instituto Tavistock, que prepara la narrativa política, ¿no? Y influencian a las naciones, a los débiles, ¿no? A los débiles de mente y los que no tienen al Señor en su corazón,
Porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo dice, ojo, fíjate, aquello, lo otro, esto, acá, te muestra de un montón de cosas. Entonces te tiene apercibido. Y como vos estás apercibido, entonces estás atento para que no venga, dice, aquel tiempo y te encuentre como ladrón en la noche, en una oscuridad espiritual. Entonces está diciendo acá el 27 que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Fíjense lo que dice. Primero, hizo el pacto, ¿no? Hizo el pacto. A la mitad de la semana, esto no es una semana de común, no son semanas de años. Y por otra semana confirmará, o sea que estamos hablando de 7 años. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto va a ser un punto de quiebre con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel está esperando que se edifique, ¿no?, el templo y se empiecen a hacer los sacrificios que se hacían. ¿Bien? Entonces esa era la alianza, pero cuando ellos vean que no tiene nada que ver con las cosas, sino que fue una manera de como entrar, pero una vez que está dentro ya lo tienen infiltrado. Por eso estamos hablando de las políticas infiltradas. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, una muchedumbre es mucho pueblo, ¿no? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, o sea que va a infiltrar abominación dentro del mismo templo, dentro del mismo Israel y Jerusalén. Muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ahí después viene el desolador. O sea, hay uno que le está haciendo el trabajo al desolador, porque el desolador no se va a presentar como el desolador. El desolador, porque este viene por obra de Satanás, ¿no? Entonces ninguno de estos personajes es el mismo Satanás, sino que está influenciado por Satanás. Entonces estos que están influenciados por Satanás hacen el trabajo sucio, como quien dice. Entonces estos están haciendo el trabajo en este punto de la historia, de estar haciendo un pacto que traiga paz y seguridad. Porque la paz y la seguridad va a venir de parte del Señor a este mundo. Nadie va a poder traer esa supuesta paz y seguridad, o pobreza cero, que fuera el argumento de campaña. Ninguna nación del mundo va a poder lograr eso. ¿Por qué? Porque sus políticas son corruptas. Sus pensamientos están intervenidos por las maquinaciones de Satanás, porque están llevando agua para su propio molino y no piensan en el bien real de la población. Es la hipocresía manifestándose y hablando y gobernando, sea del color político que sea. Ahora, diferente sería que vos vayas con los principios bíblicos, se levante un grupo, no uno, porque si no seguimos con la cabeza piramidal, sino que sea un grupo que lleve una idea y con los principios bíblicos y gobierne. Así como también le dio gobernanza el Señor a José en Egipto, a Daniel en Babilonia, a Esther también, que la puso ahí para influenciar a su esposo de buena manera, y fueron buenos gobiernos, hasta que después llegó su fin natural de vida y los gobiernos volvieron a corromperse. Pero ahí está cuando está la guía del Señor,
un consejero realmente guiado por el Espíritu Santo, va a llevar a buenos términos. Pero le estamos dando al gobierno, ya se lo hemos dado hace años, a gobiernos mundanos. Después nos quejamos. Dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Sabemos, y vamos a ver en otra parte en la palabra, que este no va a ser destruido por mano humana, ¿no? Sino que viene algo sobre, dice la palabra, que el Señor viene y lo destruirá con el resplandor de su venida. Nos está diciendo la palabra, ¿no? Entonces, tenemos que entender que este gobierno oscuro que viene, lamentablemente, viene y lo tenemos que anunciar, porque así lo anuncia la palabra. Solamente, o sea, sí va a haber una rebelión porque lo muestra la palabra. Va a haber muchísimo pueblo que se va a oponer y van a haber guerras, incluso, porque se van a armar ejércitos, incluso ejércitos privados, para pelear contra el anticristo. ¿No? Va a haber una oposición fuerte, se van a organizar, ¿no? Y van a pelear contra el anticristo, por eso van a venir contra los ejércitos del anticristo. Se van a armar ejércitos para pelear contra los ejércitos del anticristo. Y obviamente va a haber otros que van a estar a favor. De esto van a estar engañados. Pero va a haber esa opresión y esos tiempos calamitosos, lamentablemente, que van a venir sobre la tierra, porque dice, cuando digan paz y seguridad vendrá la destrucción repentina. Pero después del final de todo, este inmundo va a ganar. Pero no significa que nosotros vamos a perder, sino que está determinado que así sea. Porque el que le va a destruir va a ser el Señor, con el resplandor de su venida. Porque tiene autoridad en este tiempo, pero no significa que no va a haber oposición hacia su gobierno. Va a haber una gran oposición a su gobierno, y el Señor va a estar haciendo lista de quienes están a favor y quienes están en contra. Eso se va a dar también. Ahora lo quiero llevar a 1 de Tesalonicenses 5, y ahí vamos a mirar algo acá. Acá nos está diciendo la venida del Señor, y nos está mostrando algo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que han fallecido, para que no os entristezcáis como los otros, o sea, las personas que no tienen a Dios, que no tienen esperanza, ¿no? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora se entiende. Porque si creemos que Jesús, Yeshua, murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús, con Yeshua, a los que durmieron en él, o sea, en Yeshua. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Por qué que habremos quedado? ¿Por qué está diciendo que habremos quedado? Vuelvo a leer. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, o sea, los que estén vivos, que habremos quedado, porque esto era para ese tiempo y ahora para nosotros y para la generación venidera, si no es esta, pero esta es, que habremos quedado porque va a venir un gran tiempo de tribulación.
Entonces los que hayan quedado, no tenemos que temer al perecer, al morir, sino lo que tenemos que temer es morir sin Cristo, porque ahí estás realmente muerto, porque no solamente muere el que muere, sino que realmente muere por segunda vez. Dice que hay dos muertes, dice que hay la Biblia. Primero está la muerte del cuerpo, después está la muerte del espíritu, porque nosotros somos espíritus. Bien, dentro de este envase que es un cuerpo, que es como un traje biológico que nos lleva por este mundo, nos trasladamos por medio de este traje biológico que tenemos, pero en realidad nosotros somos espíritu, porque así dijo el apóstol Pablo, tenemos cuerpo físico y cuerpo espiritual, ¿no? Por eso se comunica el Espíritu Santo con nuestro espíritu y nos dice que somos realmente hijos de Dios, porque dice que el Espíritu Santo le muestra a nuestro espíritu y nos confirma que realmente somos hijos de Dios. Porque el Señor mismo, perdón, ya me salteé, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos a los que durmieron, o sea, los que fallecieron antes que nosotros. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿por qué con voz de mando? Porque el Señor manda. ¿Por qué con voz de arcángel? Porque el arcángel obedece a la voz del Señor. ¿Y por qué? Y dice, y con trompeta de Dios. ¿Por qué con trompeta de Dios? Porque el ángel tocará la trompeta, ¿no? Y todo es la orden, viene desde Dios. Y Yahshua obedece, le manda al ángel, y el arcángel obedece, y el ángel toca la trompeta, ¿no? Está todo en su orden debido. Con trompeta de Dios descenderá, o sea que está en el cielo, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué digo descenderá? Porque hay una doctrina que hablan muchos, dice que por medio de los eventos que estamos viendo es que Cristo se está manifestando. O sea que no es que lo vamos a ver visiblemente a Cristo, o sea, estoy diciendo lo que otros dicen, interpretan, ¿no? Sino que por medio de las cosas que están sucediendo en el mundo vamos a ver la manifestación de Cristo. O sea que Cristo ya está en el mundo, pero está haciendo todas esas cosas así. Pero acá lo que está diciendo la palabra es que Cristo estaba en el cielo, a la diestra del Padre, y en ese tiempo descenderá. Si desciende porque estaba arriba, ¿no? Descenderá del cielo, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Incluso está diciendo de dónde desciende, para que no se malinterprete. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, los muertos en Cristo, no porque todos resucitaremos al final, no. Los muertos que murieron habiendo confesado a su Señor, a Cristo como su Señor y Salvador. O sea, los muertos en Cristo, que caminaron con el Señor, anduvieron en las buenas y en las malas con el Señor. Esos, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, y está muy bien lo que dice acá el apóstol Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En las nubes están en el aire. O sea, desciende el Señor hasta las nubes y todo ojo le verá. Va a ser una gran manifestación del Señor. Y van a ver cómo empiezan a subir sus pueblos y llegan hasta el nivel de las nubes y se juntan con el Señor en el aire. O sea, no están en la tierra ni tampoco en el cielo. O sea, en el cielo a nivel espiritual. Sino que están en el punto intermedio, en el aire, al nivel de las nubes. Porque así dice, ¿por qué se quedan mirando?
de la misma manera que subió, le dijo el ángel, así también descenderá cuando el Señor ascendió hacia el cielo. Dice que lo tomó una nube y lo llevó. Bueno, el ángel les dijo, ¿por qué se quedan mirando? Bueno, como que les está diciendo, bueno, ya está, pónganse a trabajar. Ahora tenemos que llevar este mensaje a todo el mundo. No pierdan tiempo. No se queden mirando el cielo. Pero eso es lo que le dio a entender el ángel, para que ellos entiendan que de la misma manera que se fue, de la misma manera vendrá. Para que no haya confusiones, para que no haya un relato distinto de lo que está escrito en la palabra. Fundamental. Vuelvo a leer. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado de ese tiempo de tribulación, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En las nubes y en el aire, no. Así estaremos siempre con el Señor. Una vez que el Señor venga y levante a su pueblo, así estaremos siempre con Él. ¿No? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Porque esta es nuestra esperanza. Esta es la locura del Evangelio. Esto es porque el Señor dice, bueno, vaya que ahora yo los alcanzo. Y ellos salieron remando en un bote, pero al Señor se le ocurrió que iba caminando por el agua. Ahora yo los alcanzo. Y salió caminando por el agua. Porque para el Señor hizo todas las cosas. ¿No? El Padre le dio la autoridad para hacer todas las cosas. Y así las hizo. Y él salió caminando por el agua. Así también lo llevó una nube, pisó arriba de la nube y se fue. Y esa es la naturaleza de lo sobrenatural. Lo natural de lo sobrenatural del Señor. Nosotros tenemos que poder llegar a vivir naturalmente en lo sobrenatural. Porque ahí nuestra naturaleza. Porque el Señor le dice, se enojaba con ellos. No son capaces de reprender al viento y al mar. Y él levantó la mano, reprendió el viento y el mar, y el viento y el mar le obedecieron. Pero él se había enojado primero con ellos. Porque le decía hombres de poca fe. Entonces también le estaba diciendo, Señor, ¿por qué nosotros no podemos echar fuera este demonio? No le dijo que no podían, porque él era el Hijo de Dios y los otros no. No. Incluso dijo, aún mayores cosas que yo, que las que yo he hecho harán. Aún mayores. Entonces el Señor nos está diciendo que tenemos la autoridad para hacerlo, pero ¿qué pasa? Tenemos que tomar la autoridad. Pero para tomar la autoridad tenemos que andar en santidad. Porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. El otro le quiso comprar los dones que tenía Pedro. Que le pagaran. Y Pedro lo maldijo. Bueno, no lo tendría que haber maldito. Sí, hacerlo maldito al otro. Pero tendría que haberle explicado que esto no es así, porque él estaba como guía y como pastor para enseñarle que eso no era así. El otro venía del mundo, sabía que esas cosas se compraban, no se imaginó que esto era de la manera que era. Así que lo maldijo. Pero nosotros, el Señor nos mostró que si nosotros nos humillamos y clamamos, podemos tener esta autoridad que nos fue dada por el Señor. El Señor no nos censura en nada. Simplemente quiere que nosotros pongamos fe y avancemos. Avancemos aún en lo sobrenatural. Porque si no, el Evangelio es muy fácil. Porque yo me hago un estudio de liderazgo y soy un líder. Y empiezo a hablar un montón de palabras hermosas y uso la psicología mezclada con la palabra del Señor y así. Pero el Evangelio es poder. Es orar, clamar por un
por una enfermedad o por lo que fuere, y eso tiene que salir, eso sí tiene que ir. Y si no hay respuesta hay que seguir clamando y ayunando y pidiendo porque algo hay. Puede ser en mí o no hay la suficiente fe en la persona que está pidiendo. Porque el Señor le dijo, por tu fe has sido salvo. Él le había pedido algo que quería, una restauración física. Sea el ciego, sea el leproso, sea quien sea. ¿Qué querés que te haga? Bueno, primero le decía, por tu fe has sido salvo. Y le había pedido una sanación. Porque primero es la salvación. Porque por medio de la fe viene esa salvación. Lamentablemente muchos han recibido tremendos milagros del Señor. Y después se han apartado del Señor. Ya recibieron lo que querían. Muchos lo han usado al Señor como un supermercado de cosas. Porque dice la palabra pedid y se os dará. Pero también dice la palabra pedís y pedís mal porque no sabes pedir, porque pedís solamente para tus deleites. Por eso el Señor te da una vez, dos, tres, y si seguís con lo mismo, chao, pum, se cortó. Por eso hay que saber pedir. Porque dice, primero buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo vendrá por añadidura, porque el Señor sabe de tus necesidades. Sabe qué cosas precisas. Pero si el Señor ve que vos te ocupás en las cosas de su reino, en amar a tu prójimo, en perdonar a tu prójimo, en hablarle del Señor cuando vos ves una necesidad en una persona, no decirle, bueno, ¿qué va a ser? Son las cosas que pasan, y lo dejás que siga sufriendo, con el puñal o las saetas del enemigo que estuvo asaetando a esa persona, toda herida, y lo dejás nomás. No, sos un mediador entre el cielo y la tierra, porque ahora tenés esa responsabilidad que el Señor la dejó, porque buscaste del Espíritu de Dios. Ahora sos un obrero del reino de los cielos. Y después va a venir la demanda del Señor. ¿Qué hiciste con ese don que yo te di? No, Señor, como sabía que vos sos hombre que buscás donde no sembraste, que recogés donde no sembraste. Y yo tenía mucho temor, entonces lo escondí. Y tomá, acá tenés tu don, tu talento que vos me diste. Lo limpia, lo sopla y se lo da de nuevo el Señor. ¿Y qué dice el Señor? Mal siervo eres. Lo hubieras puesto en el banco y yo hubiera tenido mis intereses. O sea, estaba parado ahí, lo había puesto en plazo fijo y le hubiera tenido los intereses. Fíjense lo que el Señor nos está mostrando. Pero hay otros que dieron fruto al 100 por 1. Hay otro que dio un fruto nomás. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero el otro no le dio ni uno. No, lo guardó. Está bien, se lo cuidó todo, lo guardó. Nunca lo usó al don. Haya sido don de profecía, de discernimiento, de sanación, don de sanidad, don de ciencia, lo que fuera. No, lo guardó. Pero nosotros, por eso el Señor nos está diciendo que esta es nuestra esperanza y que tenemos que estar atentos en los tiempos que estamos viviendo, analizando, uniendo la palabra una con otra, porque esto es como un rompecabezas la palabra, ¿no? Que la tenemos que ir armando, y a veces cuando uno más cree que sabe, menos sabe. Pero el Espíritu Santo te une una cosa con la otra, una cosa con la otra. Si no fuera por el Espíritu no entendemos a ciencia cierta cómo son las cosas. Porque el Señor no te lo da. A veces que nosotros, muchas veces, ora al Señor
Y digo, ¿estaría haciendo bien, Señor, develando ciertas cosas? Porque dice la palabra que hay cosas que podrás decir y cosas que no podrás decir. ¿Por qué? Porque el conocimiento se paga. Pues si no, porque el Señor, vos le pedís y te da así. Pedís y os dará. Pero también hay que pasar por un proceso para llegar a cierto conocimiento. Me ha pasado que a muchas personas que le he dado mucho conocimiento, después se envanecen. Porque creen que es fácil llegar a ese conocimiento, el cual a mí me llevó años. Años de entender la palabra. Estamos hablando 20 años, 24 años, 25 años. De ir atando una cosa con la otra, fijándome aquello lo otro, con la interacción y ir conociendo la interacción con el espíritu. Pero también dice la palabra que es un don, y el don te lo da el Señor para que lo des. Entonces uno tiene que entrar en ese balance de hablar lo justo y necesario. Y también me he dado cuenta que a veces, diciendo un montón de cosas, después el Señor les quita el conocimiento de la cabeza, se los borra. No pueden atar una cosa con la otra. Entonces, esto va según lo que vos busques del Señor. Hay veces que he olvidado cosas, incluso entendimientos, y en medio de la búsqueda, de la oración, de lo que fuere, ¡pum!, cayó de nuevo la moneda. Y a veces voy y lo anoto, lo escribo. Eso es algo que el Señor también me ha mostrado, y se lo aconsejo. Que cada entendimiento que usted tenga, agarre y lo escriba. Tenga un cuadernito, o cuando se acuesta, se va a dormir, tengo un cuadernito ahí en la mesa de luz. A veces el Señor le habla por las noches. Y a veces lo que sueña, incluso anótelo. Porque eso también son mensajes para su vida. Entonces usted vaya y anota. Pues sí, me acuerdo de algo que estuve... Bueno, después se va a dar cuenta que todo es con todo. Y es muy importante. Pero ¿qué está diciendo el Señor en el 5? Que esta es nuestra esperanza. Esta es la esperanza que tenemos para todo este tiempo de tribulación que viene. Para todos los pactos que quieran hacer y todas las imposiciones que quieran hacer. El Señor va a venir a buscar a su pueblo. Y les está advirtiendo. Fíjense que dentro de poco va a pasar esto, después va a pasar lo otro, después va a pasar aquello. Y cuando vean esto, estén preparados. Siempre tenemos que estar preparados. Como si fuera el último día. Porque muchos hablan del fin del mundo, del fin de los tiempos. Vos no sabés hasta cuánto tiempo vas a vivir. O yo no sé, cuando salgo afuera y, no sé, me tropiezo, me doy con la cabeza en la vereda y ahí fue el fin del mundo para mí. Entonces hasta ese momento tengo que estar todos los días de mi vida concentrado en los caminos del Señor. No tampoco hablando del fanatismo, sino tener mi mente puesta en la dirección del Señor. Porque ese es el camino que hemos tomado. Si no, como dijo el Señor, ¿querés irte? Bueno, andá. No le dijo, no, vení que te vamos a hacer una promoción especial para vos. No, el Evangelio no se vende. Esto es así. El Señor no tiene grises, es blanco o negro. Te pongo dos caminos, dice, el camino de la vida y el camino de la muerte. Estás delante de dos caminos. Elige, el Señor te dice, elige el camino de la vida. O sea, de esas dos opciones te dice, mirá, te conviene por acá. Pero tenemos libre albedrío, podemos ir por donde nosotros queramos. Dice que está la puerta angosta y está la puerta ancha y espaciosa. Entra por la puerta angosta, dice. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos van por él. Entonces, ¿en qué querés tener puesta tu cabeza?
¿En los afanes de este mundo o en el que te va a llevar para vida eterna? Porque hay un dicho que dice que uno es lo que come. Y nosotros tomamos la palabra del Señor como alimento espiritual. Entonces, si yo como de esto, que a veces, como le dijo el Señor al profeta, el ángel al profeta, tomá y comé este rollo. Te va a ser dulce cuando lo comas, pero te va a amargar el vientre. ¿Qué le estaba diciendo? Uno cuando come la palabra del Señor, está comiendo como si fuera miel, algo dulce, algo hermoso, tremendo, nutritivo. Pero cuando uno la tiene que dar, empieza a haber una devolución que te amarga el vientre. Porque los hombres rechazan la palabra, no quieren la exhortación, no quieren el consejo de Dios. Quieren andar en sus propios caminos, hacer sus propios planes y pensar sus propias cosas. Como dice, que va a ser como en el tiempo de Noé. Todos andarán en sus quehaceres, haciendo proyectos, esto que no está mal. Pero si yo tengo la mente puesta en las cosas del Señor, el Señor me está dando un consejo para que no desgaste fuerza en cosas que después van a perecer. Sino, como dijo el apóstol Pablo, a las cosas de este mundo ya llegó un punto y dice, las tengo como basura. No le interesaba nada. Porque se daba cuenta cuál era la naturaleza de todo. Que todo había sido creado por el Señor. Y las estructuras humanas las había creado los que se oponían al reino de los cielos. Porque ¿quién empezó a crear las ciudades y todas esas cosas? La aglomeración de personas. Los descendientes de Caín. Los descendientes de Caín. Después bajaron los ángeles caídos y empezaron a hacer diferentes, decir que ellos eran dioses, y de ahí salieron diferentes religiones, adorando, pero siempre son las trinidades, las cabezas, y después tienen multiplicidad de dioses, ¿no? Y eran estos mismos que se hacían pasar por dioses y tenían cultos, por ejemplo, los dioses de los aztecas tenían que entregarle a una virgen y arrancarle el corazón. Y así sucesivamente en nuestra cultura, diferentes sacrificios humanos y se tenían que golpear y flagelar y qué sé yo cuánto. Todo invento de estos demonios que se hacían pasar por dioses. Pero hay uno y su Hijo y el Espíritu Santo que opera en cada uno de nosotros. Fíjense por qué estamos en este tiempo, por qué estamos en este año 2025. Porque hubo un hombre que partió la historia. Porque desde Adán y Eva hasta ahora no hay 2025 años. Hay 5.996 años. Ya estamos casi por el 97. Pero ¿qué pasa? Hace 2025 años que el Señor estuvo aquí en la tierra y partió la historia de la humanidad. Por más que muchos lo ignoren, hasta cuando declaran en el año que están, 2025, ¿sabe que desde dónde se empieza a contar ese 2025? Dice, ahora mientras Lauta vaya preparando unas alabanzas, seguimos con el 5. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche. O sea, le está diciendo que ellos sabían perfectamente, porque antes se los había narrado. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ahora desglosando esto. Dice, porque acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. Como dijimos, él ya les había estado hablando y ellos estaban entendiendo cuáles eran los tiempos. Ellos en aquel tiempo ya entendían cuáles eran los tiempos. Ese conocimiento se ha ido quitando de las congregaciones. Porque ahora que ha entrado la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Y el hacer negocio, como dice la palabra, también profetiza la palabra, que de estos lugares debemos de huir. Huye de ella, pueblo mío. Huye de ella. Porque dice, vendrán algunos que harán mercadería de vosotros. Y esto ya lo hemos visto, que ya hace años que se está cumpliendo esta palabra. Punto por punto la palabra está dando testimonio de su veracidad. Para aquellos que le quedan dudas todavía. Dice, en 2, porque vosotros sabéis perfectamente, o sea que ellos ya sabían por la información que ya Pablo les había dado a los tesalonicenses, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y fíjense que la palabra en otro lugar dice, porque en aquella noche unos estarán durmiendo y los otros estarán, no sé, moliendo maíz. Ahora, ¿por qué uno estaba durmiendo y el otro estaba trabajando si era de noche? Porque en otra parte en la palabra dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces no sabemos cuánto tiempo se prolongará esa noche. Pero cuando después las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y todos huirán a las montañas, y pedirán que las montañas caigan encima de ellos para ocultarlos del rostro del que está sentado en el trono. El Señor va a venir. Cuando se piensa que el mundo ya, porque hasta el cielo dice, se va a enrollar como un pergamino, las estrellas cayeron, el sol se oscureció, la luna no dará su resplandor. Imagínense, todo lo que nosotros conocemos como que es nuestro mundo, en el cual nosotros nos paramos y andamos y hacemos, está todo en su lugar. Cuando ya eso se sale de su contexto, que no te da de dónde estar parado. No, dice, porque la tierra es mi Dios, me decían, estábamos hablando con un hermano, ¿no? La tierra es mi Dios. Ahora cuando tu Dios te empieza a sacudir con todo, y no tengas ni sol, ni luna, ni nube, ni estrella, ni nada, a ver en qué te parás. No, porque mi Dios es la naturaleza, porque, bueno, el Señor va a hacer desaparecer todo. A ver, ¿a dónde está tu Dios? No va a tener ni planta para tallarte un Dios, o yeso para hacerte una virgen, para adorarla. Tremendo. Pero en aquella noche, en eso cuando está todo que no da más, dice, porque vosotros sabéis perfectamente, nos está diciendo acá la palabra, que tengamos fe en esto, que el día del Señor vendrá, así como ladrón, en esa noche, en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, va a ser tiempo de paz y seguridad, porque ya va a estar en vigencia el pacto, ya empezó el pacto, o sea que ya estamos cerca de estos tiempos. Entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. ¿Y qué? Y no escaparán. Pues nosotros hoy estamos trabajando en nuestro escape, pero ellos
los que rechazan al Señor y el mensaje que hoy está saliendo por todo el mundo, no escaparán. Ahora hoy estás escuchando este mensaje, preparándote a nivel espiritual, para que cuando en esa noche venga el Señor, esa noche tanto física como espiritual, el Señor vea tu luz encendida, tu lámpara llena de aceite, y que sos una virgen sensata. Pues hay muchos hoy que están clamando y se están preparando para ser cada vez más prósperos a nivel físico, porque supuestamente ese es el testimonio de que Dios está con ellos. Pero así vivas abajo de un caño y vos haces la voluntad del Señor, el Señor está con vos. El Dios del universo y su Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está con vos. Y su Espíritu y todo el ejército del reino de los cielos está con vos. Y ningún principado, ni potestad, ni gobernante de las tinieblas, ni nada puede venir sobre vos, porque el reino de los cielos está sobre vos, por más que vivas abajo un caño y no tengas nada. Esta es nuestra esperanza. Y a esto nos quiere llevar el Señor y nos aconseja: entra por la puerta angosta. Deja que todo esto tengan lo que quieran tener. Cuán miserable era yo y no entendía, decía el profeta, que todos estos que hacen el mal prosperan y nosotros no. ¿Qué es lo que tenemos, Señor? Se quejaba con el Señor. Cuán necio era yo, que no sabía el final de estos otros. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: tranquilo, que estos ya tienen su paga ahora, en vida. Esto se le ha dado tener millones de cosas. Empresas, países, algunos son dueños hasta de países. Y son capaces de vender a su madre. No les interesa nada, solamente tener más poder y riquezas. Bueno, estos ya tienen su galardón ahora. Bueno, esto la disfrutan ahora, pero después al infierno por la eternidad. Eso está en el juicio del Eterno. Todo aquel que no se arrepiente, así está escrito. Así nos ha dado testimonio que son las cosas del Señor. Así está aconteciendo. Acá el que creó todas las cosas lo determinó así. Y el que se revela es un demonio. Así le pasó al diablo. Ahí vamos ahí con unas alabanzas que tengo preparada el auto y seguimos con La Voz en el Desierto. Cristo, guíame por sendas limpias. No quiero andar donde el mal habita. Tu palabra es árbol junto al río, y en ti florece lo que antes estaba vacío. No me sientas en sillas sin verdad, ni me dejes caminar en oscuridad. Jesús, mi deleite está en tu ley. Día y noche en tu amor me afianzaré. Santidad que da vida, como un río que no se olvida. Dios, tú eres mi raíz. Sin ti no sé vivir. Hazme firme en ti. Los vientos soplan, la gente se cae, pero tú, Jesús, eres quien me levanta. Dame fruto que dure en cada estación, porque tu palabra es mi canción, mi verdad. Santidad que da vida, es tu espíritu quien me cuida.
haces descansar en verdes pastos, sé que puedo confiar. Tu vara y tu callado me dan dirección. Cuando camino, tú eres mi canción. No temeré al valle ni a la oscuridad. Dios va conmigo, su luz me guiará. Unges mi cabeza, llenas mi interior. En cada paso, tú eres Señor. No me faltará nada si Cristo está en mi jornada. Aunque todo me falte, su amor me es bastante. Él es fiel. Tu bondad me sigue hasta el final. Jesús, contigo quiero morar eternamente bajo tu amor. En tu casa, mi Redentor. No me faltará nada, tengo al Dios de mi alma. En los días de paso, dolor, mi provisión es el Señor. Tu bondad me sigue hasta el final. Jesús, contigo quiero morar eternamente bajo tu amor. En tu casa, mi Redentor. No me faltará nada, tengo al Dios de mi alma. En los días de paso, dolor, mi provisión es el Señor. Estamos compartiendo La Voz en el Desierto. Cuando el miedo toca mi puerta y el alma se siente desierta, Jesús, tú eres mi fortaleza, mi luz en medio de la tristeza. Aunque un ejército me rodee, yo confío en el que no retrocede. Cristo es escudo sobre mi vida, mi roca firme, mi guarida. Mi fortaleza en la tormenta, mi refugio cuando el mundo aprieta. Dios, contigo no temeré, en tu presencia confiaré. Una cosa pediré al Señor, y eso buscaré con fervor: habitar siempre junto a ti y en tu belleza vivir. Mi fortaleza en la tormenta, mi victoria no se inventa. Cristo vive dentro de mí y eso basta para seguir. Basta para seguir.
cosa pediré al Señor, y eso buscaré con fervor, habitar siempre junto a ti y en tu belleza vivir. Mi fortaleza en la tormenta, mi victoria no se inventa. Cristo vive dentro de mí y eso basta para seguir. Estamos compartiendo La Voz en el Desierto. Bendeciré al Señor en todo tiempo, aunque el alma esté en quebranto lento. Jesús, en ti pondré mi voz, aunque el dolor grite feroz. Los ojos del Señor ven a los justos, Él escucha los clamores puros. Aunque el corazón esté quebrado, Dios está cerca y no ha fallado. Bendeciré en medio del dolor, porque Cristo sigue siendo mi redentor. Mi alabanza no se basa en lo que veo, sino en el amor que siempre creo. Muchos son los males del justo, pero Dios lo guarda paso a paso incluso, y ninguna lágrima cae en vano, pues Jesús la recoge en su mano. Muchos son los males del justo, pero Dios lo guarda paso a paso incluso, y ninguna lágrima cae en vano, pues Jesús la recoge en su mano. Bendeciré que duela igual. Estamos compartiendo La Voz en el Desierto. Seguimos con La Voz en el Desierto, ya finalizando, dándole toda la gloria al Señor por todo su consejo y toda su palabra que el Señor nos da en este tiempo, para que estemos atentos y percibidos, ¿no? Para toda cosa que venga, estemos con ese mensaje continuamente en nuestro corazón, en nuestra mente, para que dé ese fruto que el Señor demanda de nosotros, ese fruto de amor, fruto de paciencia, fruto de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, porque dice que contra eso no hay ley, y eso es lo que el Señor demanda de nosotros, que sobre todas las cosas estemos apercibidos en cada una de estas señales que el Señor está dando en este final de los tiempos. Padre de gloria, en el nombre de Yeshua HaMashiach,
Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Y te damos gracias, Señor. Gracias por dejarnos llevar este mensaje, para que pueda germinar en cada uno de aquellos que quieran escuchar tu palabra, Señor. Llénanos de la unción de tu Espíritu Santo, tanto a mi vida como a todos aquellos que escuchan el mensaje, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu paz. En el nombre de Yeshua HaMashiach, toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Padre Eterno, Yahweh Shebaot. Amén, amén y amén. Esto ha sido La Voz en el Desierto. Hemos estado bajo la dirección técnica del doctor Morán y con la conducción de Avita Lobos. Si el Señor así lo permite, nos reencontraremos un próximo domingo con un programa más de La Voz en el Desierto. Esto fue La Voz en el Desierto. Si Dios así lo permite, nos reencontraremos el próximo domingo aquí en 101.5 Radio Nova. 10 años con vos. Hasta nuestro próximo programa.